Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Jueves de Caretas. Hoy tenemos nuestra nueva edición impresa. Pueden ver la carátula aquí al lado. Claro, son tres personajes con el puño en alto. De dos esperaríamos sin problema ese puño en alto, sobre todo luego de los videos que se han visto los últimos días, los hermanos Cerrón. Pero Keiko Fujimori se suma a esta comparsa y es inédito. Ahora se está diciendo que, bueno, que esto viene, por supuesto, por las negociaciones por la mesa directiva. Ha salido Miguel Torres a señalar que Fuerza Popular no va a votar por un grupo que tenga en su presidencia a Perú Libre. Nadie ha dicho eso, en realidad. Lo que se ha estado hablando en los últimos días es de que Perú Libre tendría un puesto en la mesa directiva, probablemente la primera vicepresidencia o la segunda vicepresidencia, encarnada en Waldemar Cerrón, que está con el terno azul y el puñito derecho, en este caso, en ristre, ¿no? Y claro, llama la atención muchísimo, porque como decíamos, el naranja es el nuevo rojo. Estamos en un vale todo ideológico, un vale todo político, donde hace un buen tiempo ya la, el debate se ha vaciado de contenido, ¿verdad? O sea, ya no se sabe quién representa qué. Evidentemente, cuando ponemos pues el ideario en blanco y negro, vemos, por ejemplo, disculpen, me voy a poner los lentes, a ver, ¿qué cosa representa Perú Libre? Hay una serie de ideologías que hemos ubicado. Socialismo democrático, antineoliberalismo, mariateguismo, no creo que el chino Fujimori vaya por mariateguismo, soberanismo, es decir, tiene un toque nacionalista y conservador, ¿no? Marxismo, nacionalismo de izquierda, latinoamericanismo, federalismo, conservadurismo social, que duda cabe, y antiimperialismo. Y claro, como decimos en la nota, obvio, nos olvidamos, antifujimorismo. Entonces, ¿qué cosa? Evidentemente, ¿no? Es saludable que los grupos políticos pacten, incluso por encima de sus diferencias. Pero el fujimorismo tiene claramente en este Congreso, tendría la capacidad de tener pares ideológicos o cercanos con los cuales poder balancear una propuesta. Y no lo está haciendo por alguna razón será. Y probablemente esas otras agrupaciones tampoco quieren ir con el fujimorismo porque por alguna razón será. Pero el hecho es que este vaciamiento, ¿no? Este drenaje ideológico, político en realidad que se ve en los últimos tiempos, refleja una situación que es lo que desarrollamos en esta edición en más de una nota, refleja una situación y una crisis mucho más profunda, ¿no? Es esta política que no responde a nadie, no responde evidentemente a los electores, menos va a responder a algún tipo de ideología o alguna corriente, ¿no? Si queremos decir que las ideologías están muertas, alguna corriente que represente a electores. No se está viendo nada de eso. Y esta carátula es manifestación de aquello. Recordemos además que el fujimorismo, muy importante esto, el fujimorismo fue la única fuerza de derecha en el Congreso que votó por elegir a Josué Gutiérrez como defensor del pueblo. Y eso ha caído muy mal en grupos de derecha, pero muy mal, porque estamos hablando de no solamente el abogado de Cerrón, sino una persona con una línea ideológica que por supuesto es muy distinta, no solamente al establecimiento, si queremos, de la Defensoría, ¿no? Basado ahí desde su creación con Jorge Santisteban de Noriega como defensor, sino incluso de Walter Gutiérrez, que fue el anterior defensor designado por el Congreso con el apoyo del Fujimori. Entonces, aquí estamos hablando de este vale todo donde efectivamente se refleja que las agrupaciones políticas no le ofrecen, digamos, líneas diferenciadas, no ofrecen una agenda país al gobierno. Y esto se conecta con lo que con la línea que tenemos arriba de la carátula, que es la cacería caviar 2023. Efectivamente, donde han coincidido Cerrón y Fujimori, es en este desprecio a los llamados caviares. Y ahí tratamos de hacer una, no solo una síntesis, sino una propuesta de qué cosa ha pasado con esta cacería caviar. Van a ver un monstruito que hemos creado por inteligencia artificial muy simpático que está empachándose de caviar, que es lo que estamos viendo. Y efectivamente por ahí hay un poco eso, ¿no? Esa coincidencia
contra lo que podríamos seguramente definir como cierto liberalismo democrático, políticas progresistas, y eso evidentemente es cierto tanto en una izquierda de corte conservador como en una derecha de corte conservador, que es lo que, o sea, probablemente el fujimorismo ya ni siquiera sea eso, probablemente no sea nada de eso, ninguna de las anteriores, básicamente. Vamos acercándonos a esta máxima del poder por el poder. Pero el hecho es que, claro, lo que ubicamos es que con el famoso tema caviar, que es la famosa izquierda caviar, ¿no? Acuñada en Francia, que ojo, que el término, lo interesante es que quien lo acuña no es la derecha, es la izquierda resentida de la tecnocracia de la era Mitterrand. O sea, como se tuvo de repente en algún momento acá también se veía a esa suerte de progresistas liberales, ¿no? Encaramados en una tecnocracia que iba contra, en ese caso, los valores tradicionales de la izquierda, con todo lo que ya sabemos y los sanbenitos que se le cuelgan y el origen social acomodado, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hay ciertos paralelos con ello, pero en las últimas semanas varios de nuestros opinólogos se han dedicado a poder desentrañar esta situación. Nosotros hace un año ya habíamos publicado un artículo en la revista que era La Veda Caviar, ¿no? Y el centro vacante, y eso es lo que ha pasado. Más allá de los problemas de quienes le atribuyen esa condición de caviar, donde yo veo recientes dos bien complicados, ¿no? Uno es el caso Lavajato, cómo se ha llevado el caso Lavajato, que Caretas también lo advirtió en su momento, ¿no? Arrasó con la clase política y la gente pensaba que lo que venía iba a ser mejor, ¿no? Aplaudían, ¿no? Las prisiones preventivas de los expresidentes, aplaudieron el suicidio de García y 7 años, como lo hemos venido diciendo, hasta un momento, es un par de carátulas teníamos a Marcelo Odebrecht, ¿no? Libre, feliz, libre soy. Y acá no ha pasado nada. Entonces te arrasaste con la clase política, tienes lo que tienes ahora. No es que antes fuera una maravilla, ¿no? Pero creo que hay determinado consenso en que lo de ahora es lo peor que hemos tenido no sé en cuánto tiempo, ¿no? Y entonces, claro, tuviste ese manejo por el lado del caso Lavajato y has tenido, claro, algo muy desestabilizador que ha sido el apoyo de la izquierda que duda cabe, ¿no? Pero también de cierto progresismo a lo que fue el dantesco gobierno de Pedro Castillo, es decir, no diferenciar lo que estaba pasando en ese momento y no advertir por antifujimorismo, digamos, que lo que ocurría con Castillo era un asalto completo al Estado, incluso sobre o contra esa tecnocracia que sería el paralelo del que hablamos con la tecnocracia de la era Mitterrand y posterior, pues era un error, pero garrafal. Entonces, este artículo adicional que les digo recoge todas esas situaciones, pero concluye que, claro, al mismo tiempo se pueden haber cometido todos esos errores tremendos en grupos que no tienen representación política, porque recordemos que los grupos que han encarnado un poquito esos, si se quiere, valores republicanos les ha ido pésimo, pues, ¿no? El Partido Morado en su momento, el mismo Valentín Paniagua, ¿no? Una figura tan respetada, arañó apenas el 7% cuando se presentó a elecciones. Entonces, y claro, se pierde la influencia porque ahora mismo esa tecnocracia está en retirada, no tienes agentes políticos, y lo que ocurre es que la agenda reformista no tiene representantes al mismo tiempo, ¿no? En medio de esta cacería. Entonces es bien complicada la situación, al mismo tiempo, de alguna manera, ese centro de sentido común político está vacante, y así es donde nos encontramos. En esta edición, como les digo, estamos tratando de llegar un poco a esas respuestas con la reacción además que tiene el Poder Judicial, los gobernadores regionales con respecto al papel del Congreso, ¿no? Que ya están buscando también para darles los machos. Vamos a ver si eso finalmente se da o no se da. Tenemos información bien interesante de adentro sobre cómo se está manejando la famosa toma de Lima y tenemos perspectivas económicas que también son bien complicadas. Miren ustedes, el BBVA marca en 1.6% solamente el crecimiento para este año. Hay revelaciones sobre lo que está ocurriendo en Canal 7, pues un gravísimo error del gobierno. Carlos Paredes entra en esta controversia por el reportaje de Keiko Fujimori de hace años, ¿no? El de Cuarto Poder, sobre Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori, los 15 millones
de dólares que dice Carlos, nuevas revelaciones sobre un controvertido reportaje de Cuarto Poder vuelve a la discusión pública, la relación prensa-poder y la línea que debe separar al periodismo del activismo político. Bastante interesante. Y claro, en ese camino nos hemos encontrado con este agente Irizarry, ¿no? Que es el que dice el piloto Jesús Vázquez al cual le entregó la información. E Irizarry pues ha sido catalogado, está sentenciado, está cumpliendo una cadena una pena de cárcel por ser el agente más corrupto de la DEA. Y es una historia que vale la pena revisar. Tenemos, como les digo, pues a nuestros columnistas de siempre, una interesante sección sobre los planes de la ATU con movilidad sostenible, la sección literaria y de crítica de arte más completa e interesante del Perú, como siempre. María Elena Cornejo aborda, ¿no?, qué cosas sigue en la gastronomía peruana luego del triunfo de Central, y saludamos también el Día Nacional de Canadá. Canadá tiene no solamente un embajador muy activista, sino que tiene una agenda bastante interesante de cooperación que además se enlaza con el tema de la minería en el Perú. Es probablemente el inversor en términos mineros más importante en el Perú, porque no solamente tiene presencia en 6 proyectos en actividad que son muy, muy relevantes, sino que tiene intereses en 20 proyectos de exploración, y al mismo tiempo tiene pues toda esta agenda que precisamente muchos llamarían caviar, ¿no? Evidentemente, una agenda de género, una agenda de igualdad de derechos, una agenda de respeto a las comunidades, donde se demuestra pues que de ninguna manera estos dos grandes espacios son excluyentes. Así que nada, tenemos una edición súper interesante para que ustedes la lean hoy, o para que, como siempre les digo, cuando llegue el fin de semana y quieren desconectarse un poco más con su cafecito o lo que fuera, tienen una lectura, yo creo, valiosa, ¿no?, para entender las vicisitudes actuales de nuestro país. Así que nada, gracias por escucharme, y nos vemos en lo que respecta a esta ventana en 2 semanas más, en el próximo Jueves de Caretas.